Bueno, buenas tardes, queridas amigas y amigos. Lo voy a mover por aquí porque si no, no va a haber mucha posibilidad. Bueno. Al sur del corazón de la tierra hay un río que carece de nombre, pero cuyas aguas arrastran las confidencias de todos los muertos, las voces de todos los antepasados que vagan por los sueños pendientes de ser soñados y cruzan los puentes de palabras de la eternidad. Allí, a ese río, se acerca a beber silencio el Dios que reza a los hombres, el profeta y el loco, el enamorado celeste que descifra con la música de las palabras el gran enigma de la muerte. Hay que tener fe para vivir cerca de esa intemperie. Hay que tener una ciega confianza en el ser humano para implicarse en la desesperación, en el desafío violento de la realidad, en la vida de los otros, como en la propia existencia de uno mismo. Eso hace la poesía, amigas y amigos, implicarse en la revuelta salvaje de la delicadeza humana con el lenguaje menos humillante de todas las categorías del saber. La intuición de la palabra poética con que nuestro admirado Rodrigo Galarza, este ciudadano literalmente irrepetible que a veces, como toda poética de la veracidad, toma trenes equivocados para llegar a sí mismo. Mal destino en poesía sería el de aquel que va seguro en el vagón de su certeza. La poesía es una aliada natural de la equivocación, del error ante la preceptiva, de la desobediencia ante el canon. Y Rodrigo desobedece. Rodrigo altera la previsión de la costumbre para hacerse evidente, un huésped del insomnio creativo, un dialogante crítico con lo invisible del invisible. Esa voz del oculto con la que establece plática todo discurso que aspire a ser poema, es decir, a ser milagro del lenguaje y fundación crítica de la conciencia. En este libro que ahora presentamos, Dietario del Sur, la memoria se convierte en el pulso cerebral del universo, un territorio con gauchos y caballos de arcilla, un lugar donde la desolada tribu del corazón funda un espacio sagrado para el fulgor, para su celebración amorosa y sus ansias de vuelo, la pasión del pájaro, la voluntad de una escritura que desafía los principios gravitatorios para hacerse primordial recuerdo de las cosmogonías aéreas, o sea, de la semejanza que tienen algunos poetas con los pájaros y otros escribidores más realistas y pragmáticos con los ornitólogos. No hace falta decir a qué categoría pertenece el que así canta y así, aquí mismo, en este libro, eleva la densificación de su estrella, esa luminosa palabra que es el puro centro de la existencia perceptiva del lenguaje, el poema como un núcleo del significado en el círculo perfecto. Conocéis a Rodrigo, el paradigma de su bondad y el desafío generoso de su inteligencia creativa. Este hombre, peregrino y redentor entre todos los mendigos del mundo, para decirlo en la semejanza de sus propias palabras, ha conocido el enigma de la esfinge, el misterio de la edad y del dolor, la herencia del frío y del fuego. Hay en su poesía, lo que equivale a decir lo que en él mismo vive, una persistente duración en la resistencia, un litigio de lo hermoso con la hermosura, de lo igual con lo mismo, como una hoja de hierba ante otra hoja de hierba, un bisbiseo de astros en el pasto de la noche. Existe en él
lo mismo que habita en su poesía, los recuerdos de la fundación de lo natal. Vos, Francisco Madariaga, emponchado en cuero de jaguar, alabanza del tiempo en que la felicidad construía la voluntad de un destino y las palabras eran alegres como un mediodía silvestre. La luz del día no muere aquí. Estos poemas están escritos para la perduración de una más alta conciencia, aquella que halla en el lenguaje la revelación de su primera verdad, el amor como un constructor de lo intenso, la intensidad del amor como materia configurante del gran anhelo humano y también de toda la naturaleza, desde el mirlo hasta el invierno, y la luz y la lluvia y todo lo que como Lázaro resucita ante su voz y el gesto de su mano, de su honrada, hay también que decirlo, en épocas de deshonestidad, de soborno y de infamia, su actitud solidaria y fraterna. Rodrigo es un poeta intenso, meditativo, alejado de todas las sociologías tóxicas de lo literatoso. Un poeta que de las propias minas de la fragilidad ha extraído la materia del silencio, esa indispensable sustancia del canto que otorga categoría moral al habla, a la palabra que aspira a ser escuchada y que, como en este caso, ha venido desde lo subterráneo y geológico a hacerse poema. Poema a imagen y semejanza de la conciencia del barro ante el aliento de Dios. Deja que los animales que crecen en tu sangre conozcan el hambre y devoren el dolor. Escribe Rodrigo en un tan impresionante como breve poema. Y ese relámpago de pensamiento ilumina como el simple pan que César Vallejo velaba con 2 cerillas el instante en que ese tal Vallejo se hizo carne. Rodrigo es un poeta dialógico, es decir, alguien que asume la voz propia como parte de un sistema coral. El enjambre de aquellas abejas invisibles de las que hablaba Rilke, libando en lo visible de la existencia humana, en los puñales de miel de lo desapercibido, el dulzor de las lágrimas, o sea, las paradojas de la felicidad, los huesos enterrados y las voces insepultas, los extraviados en la belleza y los enloquecidos ante la inmensidad del olvido. Rodrigo es poeta porque ha hundido por igual sus manos en el alma humana y en los légamos del lenguaje, y con ese puñado de sagrada materia ha reiniciado la reconstrucción del destino, la resurrección del cielo ante los precipicios de la razón, donde acaso, como él mismo escribe, algún día empezó el reino en este mundo. Libro de agua y de árboles y de personas, libro de nubes y de raíces y de relámpagos, también de chacales y de ginebra y de venenos en la cabeza llena de grullas de Hölderlin, el que nos recordaba que todo lo que existe fue alguna vez imaginado. Libro de una mujer y un hombre, libro de los que se miran, de los que se desnudan, de los que se descubren intactos y mágicos en el tiempo sin fin de la duración como una utopía perdurable en el tiempo. Pero también esos cuerpos de amor como país de la infancia y sur de la más hermosa conciencia del mundo, la del ciervo que olfatea su muerte, la del amante de la noche que surge del río como un pez plateado. Mi amigo Rodrigo es un poeta de la hostia. Sí, no se rían. Un poeta de las sagradas formas de la otra más terrenal belleza. Es decir, un Rodrigo estupendo poeta, una estupenda persona en el requisito que Pound, Ezra Pound, exigía a todo poeta como condición sine qua non para escribir buenos poemas, ser antes una buena persona. Esas huellas, estas piedras blancas que son sus poemas, son también el testimonio
de su conmovedora presencia entre lo más necesario del mundo. Y vosotras y vosotros sabéis que eso no es otra cosa que la justa verdad que acompaña siempre a la poesía de este hombre. Gracias.